Buenos días. Para el día de hoy les tenemos una presentación con el tema bases de datos. Quien les habla, Gustavo Oviedo Serrano, y Diego Andrés Velasco Uribe. presentando esta base de información guiada por el profesor Richard Mendoza y pues subida a SlideShare por petición del profesor. Ya teniendo aquí pues la presentación procedemos a empezar. Este viene siendo el título y pues la información pertinente a lo que necesita el profesor. Ya ahora sí empezamos con los datos. Eh, Hablando de bases de datos, de contexto de arquitectura de información, el diseño de bases de datos es un elemento fundamental para el éxito de cualquier producto. Pero, ¿qué es una base de datos? En su definición más básica, podríamos decir que una base de datos es un almacén que guarda datos. Un sistema de base de datos es un almacén de datos y también un mecanismo para acceder a esos datos. Cuando el hombre necesita guardar conocimiento o seguir el rastro de información, lo escribe y lo cataloga usando índices de papel. Así, el libro fue el primer tipo de base de datos. Estos no eran bases de datos electrónicas, sin embargo, servían para el mismo propósito. Eran usados para seguir rastros de libros de contabilidad, conocimiento científico e histórico. Y cuando pensamos en bases de datos, pensamos en bases de datos electrónicos, no en estos que definieron la civilización hace varios miles de años. Las bases de datos nos solucionan algunos problemas. Compensa el hecho de una memoria terrible, si se olvida algo simplemente se usa. Compensa el hecho de que los humanos solo podemos analizar pequeñas piezas de información. Las bases de datos agrupan los datos por nosotros. Permite compartir hechos y eventualmente conocimiento. Por ejemplo, en los buros de crédito varias compañías pueden revisar el historial de crédito de crediticio de las personas. La historia de las bases de datos. La primera máquina perforada fue hecha por Herman Holliday, que nació en 1860 y murió en 1929. Holliday fue nominado el primer ingeniero estadístico de la historia, ya que inventó una computadora llamada máquina automática perforadora de tarjetas. Para hacer el censo de Estados Unidos en 1880, se tardaron 7 años para obtener resultados. En la década de 1950 se originan las cintas magnéticas. Por medio de este mecanismo se empezó a automatizar la información de las nóminas, como por ejemplo el aumento del salario. Consistía en leer una cinta o más y a pasar los datos a otro. También se podían pasar desde las tarjetas perforadoras simulando un sistema de backdoor. En la década de 1960 el uso de discos en ese momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo. No era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos era recuperable la información. Los discos dieron el inicio a las bases de datos de red y jerárquicas, pues los programadores con habilidad de manipulación de estructuras, junto con las ventajas de los discos, era posible guardar estructuras de datos como listas y árboles. Pasando a la década de 1970, cuando aparece el señor E.F. Cott de IBM, que introdujo la idea de un modelo relacional de bases de datos en un documento titulado A Relational Model of Data for Large Shared Banks. Hablando un poco más de las bases de este modelo, como funciones tiene abstraer la representación de datos, minimizar la redundancia de datos dividiéndolos en distintos grupos no duplicados e incrementar la consistencia de datos. Por ejemplo, si se cambia el nombre de un cliente, ese cambiará en todos los reportes. Posteriormente, un lenguaje llamado SQL, también dicho como lenguaje estructurado de consultas, y que fue desarrollado también por IBM, fue creado para generar reportes y actualizar datos en este nuevo modelo relacional. Finalmente, el sistema R de IBM nació de este trabajo, pero fue ignorado por él mismo, y poco después Oracle sacó su versión comercial de bases de datos basada en la teoría relacional de Code y Berkeley Ingress. Hablando del sistema de gestión de bases de datos, un poco más detallado el tema de las bases de datos, podemos decir que esta es una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular bases de datos. Definiendo un poco más este cuento de definir, construir y manipular, podemos decir que al definir una base de datos consiste en especificar los tipos de datos, estructuras y restricciones para los datos que se almacenarán. Para construir dicha base de datos es el proceso de almacenar los datos sobre algún medio de almacenamiento. Y finalmente para manipularlos incluye funciones como consulta, actualización, etcétera. Todo eso obviamente a las bases de datos. Y pues si el sistema soporta bases de datos relacionales llamadas RDBMS en inglés o SGBDR en español. Teniendo en cuenta un poco más los sistemas de gestión de bases de datos, podemos
dar un poco de la historia. El modelo relacional fue presentado en la década del 70 y a partir de ese momento comenzaron a desarrollarse múltiples sistemas para gestionar las bases de datos relacionales. IBM fue una de las pioneras en el desarrollo de productos comerciales sobre el sistema de gestión de bases de datos relacionales. Algunos de sus productos fueron el SQL-DS para los entornos DOS, BSE, BM y CMS, y el sistema de base de datos 2 para el sistema operativo MBS en 1983. En tanto, Ingress fue otro sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado por la Universidad de Berkeley a principios de los 70. Luego se convirtió en comercial y comenzó a ser distribuido por Ingress Inc. y luego por Computator Associates. Otras marcas comerciales de sistemas de gestión de bases de datos relacionales son Oracle, de Oracle Inc. obviamente, Sybase de Sybase Inc., RDB de Digital Equipment Corp. De Compaq y pues finalmente Informix de Informix Incorporated y pues finalmente Unified de Unified Incorporated. Además de los sistemas de bases de datos relacionales mencionados, en los 80 aparecen múltiples aplicaciones para el PC como pueden ser el RIM, RBase 5000, el Paradox, el OS2 Database Manager, el DBase 4, el XDB y entre otros. Y pues ya teniendo en cuenta que ya sabemos un poco de los sistemas de gestión de base de datos, podemos hablar de las funciones más detalladas de estos mismos. En la manipulación de estos sistemas de gestión de base de datos, se deben incluir un control de concurrencia, o sea, deben permitir a varios usuarios tener acceso simultáneo a la base de datos. Controlar la concurrencia implica que si varios usuarios acceden a la base de datos, la actualización de los datos se haga en forma controlada para que no haya problemas. Un sistema de gestión de base de datos también puede y debe encargarse de cumplir las reglas de integridad y redundancias. Otra función importante de un sistema de gestión de datos es su capacidad de realizar copias de seguridad y realización y recuperación de datos. También puede tener restricción de accesos no autorizados, suministrar múltiples interfaces de usuario y finalmente representar relaciones complejas entre los datos. Clasificando un poco el sistema de gestión de base de datos, podemos hablar del relacional, que ya lo estamos hablando, que pues se representa a la base de datos como una colección de tablas y pues se pueden utilizar en el SQL como un lenguaje de consulta de alto nivel. Está el sistema de gestión de base de datos orientado a objetos que se definen sus propiedades y sus operaciones. Todos los objetos que tienen la misma estructura y comportamiento pertenecen a una clase y las clases se organizan en jerarquías. También está los sistemas de gestión de datos de objeto relacional o relacional extendido. Son sistemas relacionales con características orientadas a objetos, o sea, más o menos las dos unidas. También está el sistema de gestión de datos jerárquico, que representa los datos como estructuras jerárquicas de árbol. Están los que están en red o codacil, DB, TG, que pues también pueden definirse los sistemas de gestión de bases de datos como monousuario y multiusuario, dependiendo pues del uso que se le vaya a dar. Y pues finalmente también pueden clasificarse según el número de sitios a los que están distribuidas las bases de datos, ya sea centralizado, que pues solamente está almacenado en un solo sitio, en este caso una sola computadora, o distribuido, que ese software puede estar distribuido en múltiples sitios conectados por una red, en este caso pues la red de internet. Para finalizar, podemos tener en cuenta las leyes de code, que son bases y pues como los 10 mandamientos para las bases de datos. Empezando con la base, que viene siendo la ley 0, habla de que el sistema debe ser relacional. Aquellas bases de datos y administrador del sistema, este sistema debe utilizar sus facilidades relacionales exclusivamente para manejar las bases de datos. La ley 1 contempla la regla de la información, donde toda información en la base de datos es representada unidireccionalmente por valores en posiciones de las columnas dentro de las filas de tablas. Toda información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico exactamente de una manera, con valores en tablas. Pasando a la ley 2, la regla del acceso garantizado. Todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad. Esta regla es esencialmente una nueva exposición del requisito fundamental para las llaves primarias. Dice que cada valor escalar individual en la base de datos debe ser lógicamente direccionable, especificando el nombre de la tabla, columna que lo contiene y la llave primaria. La ley 3 habla del tratamiento sistemático de los valores nulos. El sistema de gestión de bases de datos debe permitir que haya campos nulos, debe tener una representación de la información que falta
y de la información inaplicable, que es sistemática, distinto de todos los valores regulares, en el caso de que se pida alguna información en la tabla que no se pueda colocar o no se deba colocar. Bueno, y pasando al catálogo dinámico en línea basado en el modelo nacional que viene siendo la Ley 4, el sistema debe soportar un catálogo en línea. El catálogo relacional debe ser accesible a los usuarios autorizados. Es decir, los usuarios deben poder tener acceso a la estructura de la base de datos. Un catálogo, en este caso. Para la regla quinta, la regla comprensiva del sublenguaje de los datos, el sistema debe soportar por lo menos un lenguaje relacional que tenga una sintaxis lineal, pueda ser utilizado recíprocamente y dentro de programas de uso, y soporte operaciones de definición de datos, operaciones de manipulación de datos, actualización como recuperación, seguridad e integridad y operaciones de administración de transacciones. Estas son las primeras leyes de COD y pues aquí vienen las otras 5 que ya es para estar finalizando la presentación. La ley 6, la regla de actualización, habla de que todas las vistas que son teóricamente actualizadas deben ser actualizables por el sistema. La ley 7 habla del alto nivel de inserción, actualización y cancelación. El sistema debe soportar suministrar datos en el mismo tiempo que se inserte, actualice o esté borrado. Eso significa que los datos se pueden recuperar de una base de datos relacional en los sistemas construidos de datos, de filas múltiples y o de tablas múltiples. Pasando a la ley 8, independencia de datos físicos, los cambios en el nivel físico, o sea, cómo se almacenan los datos, si en arreglos o en listas encadenadas, etc., no deben requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura. También está la independencia de datos lógica, que es la que habla de los cambios a un nivel lógico, pues ya sean tablas, columnas, filas, etc. No deben requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura. La independencia de datos lógica es más difícil de lograr que la independencia física de datos, por obvias razones. La independencia de la integridad que viene siendo la ley 10 habla de las limitaciones de la integridad que se deben especificar por separado de los programas de la aplicación y se almacenan en la base de datos. Debe ser posible cambiar esas limitaciones sin afectar innecesariamente las aplicaciones existentes. También está esta última regla de independencia, que es la independencia de distribución, la ley 11, habla de la distribución de las porciones de las bases de datos a las varias localizaciones. Debe ser visible a los usuarios de las bases de datos. Los usos existentes deben continuar funcionando con éxito. En estos casos, cuando una versión distribuida del sistema de gestión de bases de datos se introdujo por primera vez y cuando se distribuyen los datos existentes y se redistribuyen en todo el sistema. Finalmente, hablamos de la regla 12, la regla de la no subversión. Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel, en ese caso de registro a la vez, y luego de que esa interfaz no se pueda utilizar para subvertir el tema, por ejemplo, sin pasar por seguridad relacional o limitación de la integridad. Ya esos vienen siendo los temas que tratamos para este tipo de presentación y pues no siendo más, muchas gracias por su atención.